El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. La guerra espiritual en Tiatira. Este es el tema del pasaje que hemos tomado hoy, que hace parte del estudio, lo que dice la Escritura acerca de los días finales. ¿Qué dice la Sagrada Escritura de la era venidera? Entonces vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, verso 18 en adelante. Es uno de los mensajes más extensos que hay, dados por el Señor Jesucristo a una iglesia. El mensaje al pastor de la iglesia en Tiatira. Mire cómo dice la palabra de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Verso 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, te damos gracias por esta porción de tu palabra. Gracias por poderla leer en nuestro idioma, Señor. Te estamos rogando, Dios, que por tu gran misericordia nos permitas entender, poder asimilar lo que nos estás enseñando en estos pasajes. Danos la sensibilidad para comprender y para llevar a cabo, practicar lo que nos estás enseñando. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. La iglesia de Tiatira es una iglesia que está en la misma zona en la que están las demás, el Asia Menor. Una iglesia en una ciudad bastante importante, porque su comercio estaba basado más que todo en el gremio de los tintoreros o los que trabajaban con la púrpura. La púrpura era un material muy costoso en esta época, la época del primer siglo de la era cristiana. Era muy difícil de conseguir, solamente
lo adquirían aquellas personas que tenían la capacidad económica para comprar algo tan fino en ese momento. El color púrpura y las telas teñidas de púrpura eran costosísimas. Tenemos una mención de Lidia, una mujer vendedora de púrpura precisamente, con toda su familia, que estaban en Filipos cuando el apóstol Pablo llegó. La historia bíblica y la tradición nos hablan de que esta mujer conoció al Señor Jesucristo y logró entregar su corazón a Él. Fue tal su entrega que aún ofreció su casa, la casa en la que vivía cuando conoció del Señor allá en Filipos, y atendió al apóstol Pablo y a todos los que necesitaron hospedarse durante ese tiempo de persecución por la predicación del Evangelio. Así que debemos asumir que era una mujer que vivía con cierta capacidad financiera. Ella y su familia, seguramente todos estaban inmersos en el negocio de la púrpura, el tinte púrpura y de las telas finas. ¿Se vendía la púrpura sola o se vendían las telas ya tinturadas de púrpura? El color de los reyes era precisamente este. Tiatira entonces es un centro comercial de la púrpura y de las telas que se usaban para tinturarlas. Eso es importante porque tenemos ahora una mujer que conoce el mensaje del Evangelio lejos de Tiatira. Filipos, prácticamente esto está a cierta distancia y está en lo que hoy es Grecia, o también en ese momento Grecia, la parte norte de Grecia. Allá conoce el Evangelio y ahora vemos una iglesia aquí. Esta iglesia en Tiatira, ya que sabemos la importancia de su comercio, de telas, de púrpura, aquí pudo haber fundado la iglesia el apóstol Pablo. Claro, no tenemos una mención específica, pero pudo haber sido en su primer viaje misionero, en el que él levanta una iglesia aquí por voluntad del Señor. El apóstol Pablo estuvo en Éfeso, y en Éfeso estuvo un largo tiempo, y tuvo la oportunidad seguramente, Éfeso, la misma tierra, la misma iglesia, que es la primera mencionada de las 7 aquí en Apocalipsis 2 y 3. De este lugar estratégico, el apóstol Pablo seguramente pudo haber llegado a todas estas iglesias, Sardis, Tiatira, Esmirna, Pérgamo, y levantar obra. Si no fue el apóstol Pablo, aunque pues podemos estar más seguros de que fue el apóstol Pablo, entonces pudo haber sido la misma Lidia, porque vemos que su oficio está muy relacionado con el comercio en Tiatira. Esta ciudad hoy tiene otro nombre, se llama Akhisar, y es el mismo territorio, pero hoy está bajo el poder de un país musulmán, Turquía. Entonces, lo que queda del cristianismo aquí es muy poco. Hay algunos grupos cristianos ortodoxos que no propiamente son evangélicos, o más que todo son de la iglesia oriental ortodoxa. Entonces, ya teniendo esto como base, tenemos ya una idea un poquito más amplia de dónde está Tiatira, qué se hacía en Tiatira. Por cierto, Tiatira fue fundada unos 300 años antes de Cristo, así que era una ciudad bastante antigua cuando llega el Evangelio, una ciudad bastante conocida, no era una ciudad pequeña, además del hecho de que era una ciudad muy, muy griega. Ahora vamos a mirar el mensaje, la carta que el Señor Jesucristo, por medio del apóstol Juan, le dirige al ángel de la iglesia en Tiatira. Usted puede mirar los mensajes anteriores y puede empaparse un poquito más de quién es el ángel de la iglesia, cómo identificarlo. La iglesia en sí es un candelero en el sentido retórico por la labor que realizan las iglesias. Un candelero tiene aceite, que es el Espíritu Santo, o está simbolizando al Espíritu Santo, y ilumina, alumbra, porque eso es lo que somos, luz para el mundo que vive en tinieblas.
¿Cómo se presenta el Señor Jesucristo a la iglesia en Tiatira? Miremos con un poquito más de atención. Dice aquí, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Esto nos habla, ya que hemos entendido que hay un lenguaje retórico en el que Jesús habla para que nosotros podamos entender los principios y el mensaje espiritual que hay en cada figura retórica. El Señor se presenta como el Hijo de Dios porque muchas personas no tenían claro, igual que hoy, que Dios sí tiene un hijo. Estaba mencionado a lo largo de los evangelios cómo el Señor Jesucristo habla del Padre Celestial, Dios, el Padre Celestial, y se identifica como el Hijo de Dios. Esto es algo tan importante de entender, porque los falsos profetas tienen problemas con la doctrina cristológica. Y tienen problemas porque es que no conocen a Jesús. Y una de las cosas que nosotros debemos identificar con respecto a los profetas y los maestros, ya que aquí tenemos un problema doctrinal bien serio, y quien estaba enseñando era alguien que se había autollamado profeta, entonces tenemos que mirar cómo identificar a un falso profeta, y una de las características es que su cristología está equivocada. Conocer entonces a Cristo, a Jesús, identificarlo como el Hijo de Dios que se hizo carne, que nació entre nosotros al hacerse carne, nace de María, una mujer escogida para que Él pudiera nacer, muere en la cruz, que se humilló hasta lo sumo, así dice el texto bíblico en Filipenses. No había una forma más humillante en la que el Señor Jesucristo mostrara su sacrificio y su amor por nosotros. Así que Él, siendo el Hijo de Dios, muere de la forma más humillante que podía existir en ese momento en la historia de la raza humana, y resucita al tercer día. Todo esto hace parte de la cristología. Encarnación de Jesús, muerte de Jesús, resurrección de Jesús, ascensión de Jesús y segunda venida en gloria. Esos son los puntos principales de la cristología del Hijo de Dios. Y aquí tenemos una de las cosas que voy adelantándome, una profetisa falsa, a quienes vamos a identificar por el nombre de Jezabel. Jezabel, consagrada a Baal, y era la maestra de doctrina en la iglesia de Tiatira, imagínese usted. Entonces, por eso Jesús se presenta como el Hijo de Dios. Otra característica que Jesús muestra de su persona, de Él hacia la iglesia de Tiatira, es que Él tiene los ojos como llama de fuego. ¿Qué quiere decir eso? El fuego es un elemento muy fuerte. El fuego destruye, pero el fuego también purifica. Está asociado en la Biblia con, refiriéndose a los ojos de Jesús, como el que escudriña. Pensemos en ese fuego de soplete, que es un fuego concentrado que desmenuza lo que sea, cualquier metal lo va deshaciendo rápidamente. Ese fuego que desmenuza, que desbarata, que escudriña hasta lo más profundo, así es la labor de los ojos de Jesús para la iglesia en Tiatira. Dice el apóstol Pablo que nuestras obras serán probadas por el fuego. Ese fuego, ya usted se imaginará, que son los ojos de Jesús. No es el fuego del infierno, no es otro tipo de fuego, un fuego extraño, podríamos decir. Es el fuego de los ojos de Jesús, el que va a escudriñar nuestro corazón,
quedará completamente desarmado, cada parte expuesta, y podremos ver con claridad las reales intenciones de nuestro corazón. Es el Señor el que puede hacer eso. Por eso es que Él dice allí, creo que es en el verso 20, Él dice, el verso 23, yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Solo Jesús. Él es el que lo hace. Yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y lo hace a través del Espíritu Santo, porque es que dice la Biblia que la palabra de Dios, cuyo autor es el Espíritu Santo, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma. Penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos. Discierne las intenciones, los pensamientos de lo más recóndito del corazón. Eso lo hace Jesús por medio de la palabra. Y aquí tenemos una forma retórica en la que el Señor nos está mostrando que ese trabajo lo hace Él. ¿Qué hombre puede hacer eso? ¿Qué hombre puede hacer eso? ¿Qué ser humano puede hacer ese trabajo que solamente lo hace Jesús? Respuesta, ninguno. Y como el problema precisamente era ese, que había una persona aquí que vamos a identificar, de acuerdo al pasaje, como una Jezabel, que se daba el título de ser la que podía escudriñar el corazón de la gente. Ella se autollamó. Pero antes de entrar en el detalle, vamos a entrar en nuestro segundo punto, que es la grave acusación de Jesús a la iglesia de Tiatira. La grave acusación que hizo Jesús a la iglesia de Tiatira. Ahora sí. La acusación que Jesús hace a la iglesia de Tiatira tiene dos partes. Una, tolerar que una mujer inmoral que se hace llamar profetisa contaminara a todos en la iglesia. Esa es una de las primeras quejas que el Señor tenía contra la iglesia. Segunda queja, dar mayor atención al estudio de la guerra espiritual y de la demonología que al Señor. Esa queja es importante que identifiquemos, porque ya cuando sabemos cuál es la queja, cómo era que el Señor había visto a la iglesia y cómo estaba tildando la iglesia de que estaban escudriñando lo que no debían y que estaban siendo guiados por una persona inmoral, ya eso nos dice bastante. Y nosotros debemos tener en cuenta esta queja para no caer en el mismo error en que había caído la iglesia de Tiatira. Fíjese usted, esta mujer que había sido tolerada en la iglesia de Tiatira, ella se autollamó profeta. Ella, como está pasando hoy en día. Muchas personas que cambian su nombre, ya no se llama con el nombre de su cédula, de su documento de identidad, sino que adelante se ponen el título, porque ellos quieren ser identificados por todo el mundo así. Bueno, no es malo si todos reconocen que realmente es un profeta, sea hombre o mujer, de Dios. Pero cuando la persona insiste, es porque hay un objetivo detrás. Es porque hay un objetivo que tiene que ver con dinero. Y eso es importante que lo sepamos. Porque una de las características de la Jezabel de primer libro de Reyes, capítulo 21 en adelante, usted puede mirar toda la historia de la Jezabel bíblica, de la historia de Israel y cómo hizo sufrir a los profetas del Señor en Israel. Era la esposa de Acab. Y esta mujer se autoproclamó prácticamente reina de Israel, porque el rey era el esposo, pero el esposo no hacía nada. Ella lo tenía bajo su hechizo, porque era una hechicera, así la llama uno de los hombres que se levantó contra ella.
precisamente levantado por el Señor. Todo esto usted lo puede ver detalladamente en el primer libro de Reyes, capítulo 21 en adelante. Era una mujer muy manipuladora. Y la manipulación es una característica de la hechicería. En la manipulación, la idea es, mediante subterfugios, mediante ciertos trucos, hacer que la persona, que la situación se enfoque hacia donde quiera el manipulador. Aquí no vale la voluntad de Dios. Aquí no vale lo que quiere la otra persona. Lo único que le interesa al manipulador es llevar a cabo sus propios deseos egoístas. Y es una práctica de la hechicería. La hechicería precisamente consigue sus objetivos por medio de espíritus inmundos. Y esto era lo que hacía Jezabel. Por eso es que aquí, de la misma forma como es mencionada la doctrina de Balaam en la iglesia de Pérgamo, aquí se usa a Jezabel para mencionar que había una persona haciendo el trabajo que hacía Jezabel en Israel cuando Acab era el rey. Esta doctrina esclaviza a las personas, las seduce. Fíjese, la palabra que se usa para seducir, el vocablo griego planao, tener bajo el control, esclavizar. Y la gente hace lo que dice el profeta, sea de Dios o no. Quiero recalcar aquí que están bajo esa influencia espiritual que no es de Dios. ¿Qué hacía esta persona, esta falsa profeta? Seducía. Aquí hay dos cosas que debemos entender. La seducción no es solamente convencer a una persona para hacer algo. La seducción va acompañada de ciertas maniobras. Ejemplo, la vestimenta en una mujer sensual, con el objetivo de manipular, para conseguir, obviamente, un objetivo, un propósito. Todo esto hace un juego importante para que la víctima caiga como un esclavo bajo el control de quien está llevando a cabo este trabajo de seducción. El Señor no seduce. Observe eso. El Señor no seduce. De pronto hay un entendimiento, una palabra mal traducida en el libro de Jeremías. Me sedujiste, Señor. Pero no es exactamente. La palabra es me convenciste. La persona que está bajo seducción no es 100% consciente de lo que está diciendo o haciendo. La persona que es convencida, que es el trabajo que hace el Espíritu Santo, actúa a conciencia. Dios no está interesado en manipularnos para que hagamos lo que Él quiere. Dios nos convence. Y lo hace por medio de su Espíritu Santo. Fíjese, el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero Él sigue haciendo esa obra de convencimiento aún siendo ya nosotros cristianos. ¿Cómo nos convence? Por medio de su palabra. Él nos anima. Mira, te conviene hacer esto. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Pero los hechiceros, los adivinos, los falsos profetas, manipulan. A eso le llama aquí el Espíritu Santo seducción. Y si viene de parte de una mujer que tiene ciertas características físicas y se viste de cierta forma provocativa, el asunto es peor. Debemos tener en cuenta esto, porque no todas las que se levantan y tienen cierto arreglo llamativo vienen de parte de Dios. Su método entonces es la seducción, no convencer, sino seducir. Se muestran muy espirituales. En realidad es una actuación, porque no son espirituales. ¿En qué sentido son espirituales? Bueno, están siendo guiadas por un espíritu de error, doctrinas de demonios,
pero no están siendo guiadas o guiados, porque aquí se está usando una mujer que en ese momento era quien seducía y hacía pecar a la iglesia. Pero esto lo puede hacer igual un hombre, un varón. Se dice, según la historia, que hubo una bruja muy poderosa en el Asia Menor. Incluso el nombre es, tenía un nombre bastante largo. Algunos le llamaron Semíramis. Pero Semíramis es la forma de referirse a todo lo que es brujería femenina, mujeres que usan las tinieblas para conseguir sus objetivos. Este es el nombre que se le da, pero no sabemos si realmente era este. La tradición eclesiástica dice que esta mujer tenía todo un consultorio donde atendía a la gente. Era una esposa diabólica, era una sacerdotisa de Satanás. Esta mujer escuchó el mensaje del Evangelio en Tiatira y se convirtió a Cristo. Semíramis, vamos a llamarle Semíramis. Se convirtió a Cristo, imagínese usted. ¿Qué pasa? Como esta mujer era una especie de medium, esto pasa con todos los que son medium de José Gregorio Hernández. Ellos tienen la capacidad de ser usados con los dones de poder. Cuando ella se convierte a Cristo, a ella la dejan esos demonios que la tenían bajo su control. Ella llega a la iglesia y comienza a recibir. Pero cuando ella recibe el bautismo en el Espíritu Santo y comienzan a fluir los dones del Espíritu, ella siguió. No renunció a las tinieblas, sino que continuó, pero ya no como bruja, sino como una maestra en la iglesia. Mira el peligro cuando una persona que ha estado en las tinieblas, que ha vivido, que ha participado en la brujería, satanismo, hechicería, todas estas prácticas, llega a la iglesia. ¿Sabe qué? Doctrine bastante a esta persona, porque las tinieblas la van a reclamar. Conocemos un lugar donde alguien así también, muy parecido, se convirtió al Señor. Y esta persona comenzó a ver cosas que con el tiempo, eso no fue inmediato, debo aclararlo, con el tiempo nos dimos cuenta de que no era el Espíritu Santo quien la estaba guiando, sino que la estaba guiando un espíritu de error y precisamente estas personas, con ese poder que tienen, ellos señalan, se van directo a la cabeza, visible, en este caso el pastor o la pastora. Y esta mujer perseguía y tú no debes hacer esto, a mí el Espíritu me dice que tú tienes que hacer esto y el Espíritu me dice que estás equivocado en esto. Y ya lo hacía públicamente y había personas que miraban al pastor como que, ve, a esta mujer el Espíritu le está diciendo que estás equivocado, tienes que corregir. Y no era así, hasta que el pastor tuvo que meterse en oración, ayuno, y el Señor le abrió los ojos. Y fíjese, mire lo que pasó. Esta persona llegó al punto de decir, me voy de la iglesia. Me voy porque tú no me dejas hacer mi trabajo dentro de la iglesia. Observe lo que está pasando. Además de todo eso, le dice, yo tengo un cetro en mi mano y tú me dices, yo puedo entrar en la iglesia, pero el cetro que tengo no puede entrar. Entonces, como tú no me dejas entrar con el cetro, yo me voy. Esta visión no la tuvo el pastor, la tuvo la misma persona que estaba tratando de, mediante manipulación, seducción, doblegar a todos para que se hiciera lo que ella quería, aunque ella no era el pastor. Esto pasa en muchas iglesias. Y ojo, pasa mucho en las iglesias que están comenzando. ¿Por qué? Porque son iglesias donde en muchas ocasiones los pastores son principiantes, están comenzando, no saben distinguir y hacen mucho daño.
Ellos ponen la profecía por encima de la Sagrada Escritura. Son emocionales, muy emocionales. La palabra bíblica para emocionales es sensuales. Todo lo llevan al plano de la sensualidad. Sensualidad no tiene que ver solamente con sexo o sexualidad, sino con todo lo que siente la piel. Yo puedo sentir los sentires. Cuando nosotros en efecto nosotros vivimos es por fe, no por sentires. Y está muy prolífera esa conducta de los sentires. Si nosotros dependiéramos de los sentires, le aseguro que hoy habría calor, mañana habría frío, y entonces, ¿cómo hacemos con la doctrina? No nos seguimos por lo que sentimos, nos seguimos por la fe en Jesucristo. Esta mujer entonces, según algunos eruditos, posiblemente era la esposa del pastor. Otros dicen que era un familiar cercano del pastor. Puede ser. Igual son situaciones con las que hay que tener cuidado. Tal vez, como en otros lugares, personas que dan una ofrenda muy notable. Y entonces hay una especie de mensaje: yo doy una buena ofrenda, pero me dejas actuar. Y algunos pastores, algunos ángeles de las iglesias, se sienten un poco intimidados. Vea, amado pastor, si la obra la levantó el Señor la sustentará. El Señor mantendrá la iglesia. El Señor mantendrá el aceite en el candelero, que es la iglesia. Porque la iglesia no depende de la ofrenda de una persona, no depende el querer de una persona en particular o de la influencia de una persona. La iglesia depende del Espíritu Santo de Dios, que es quien la hace iluminar y dar calor. Esa es una de las principales quejas, o de las dos quejas que el Señor muestra aquí que había contra la iglesia. Estas personas deben ser observadas. Y un consejo que no está de más: cuando una persona llegue a la iglesia y viene de un pasado en el que caminó en el satanismo, caminó en la brujería, practicó la brujería, fue médium de José Gregorio Hernández, el Señor lo reprenda. Estas personas deben sentarse y recibir doctrina. En muchos casos pasa algo. Son personas que las bautiza el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo las bautiza en su Espíritu Santo y comienzan a hablar en lenguas, comienzan a ver visiones, a profetizar, así dice el Señor. Trate de que estas personas, hombre o mujer, hago la claridad porque aquí tenemos a una Jezabel, y su doctrina, la doctrina del jezabelismo, es el problema que tenía Tiatira. Entonces, ¿qué hay que hacer? Quédate sentado, quédate sentada y recibe doctrina. ¿Cuándo esta persona puede empezar a ministrar? Cuando esta persona empiece a dar frutos o haya dado frutos genuinos de arrepentimiento. Esto para que de un tiempo de pronto, resulta que después, en el mismo año, practicaba la brujería, la adivinación, pero ahora es predicador. En el mismo año. ¿Qué pasa con los neófitos? Un neófito, un nuevo convertido, una persona recién convertida a Cristo, cuando recibe poder para ministrar, se daña. Dice el apóstol Pablo que cae en descrédito, en vergüenza, pierde la fe. ¿Por qué? Porque tú no le das a un niño de 1 año, a un bebé, no le permites conducir un automóvil. No le das un encendedor a un niño de 4 años. Es exactamente lo mismo. Hay que esperar que esta persona, por el bien de la propia persona, madure
crezca, sea formado en la doctrina del Señor Jesucristo. En algún momento comenzará a ser usado por el Señor de manera poderosa, pero después que haya sido formado. Es peligrosísimo darle reconocimiento ministerial a una persona recién convertida, y más si viene de practicar artes de las tinieblas. Es importante que sepamos eso. La segunda queja que tiene el Señor Jesucristo es que la iglesia le estaba dando mayor atención a la doctrina jezabélica de las profundidades de Satanás. Así le llamaron. Mire que el Señor dice en la carta lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Ese fue el título que le dio Jezabel a su doctrina. Y mucha gente no conocía de Dios, pero sí querían saber del diablo. Y si el diablo se me aparece, ¿qué hago? Y si una persona resulta endemoniada, ¿qué le digo? ¿Cómo hago? ¿Y qué significan los colores de acuerdo al satanismo? ¿Y qué significan los números de acuerdo al satanismo? ¿Y qué significa esto? ¿Y qué significa lo otro? No estudian Biblia, pero estudian demonología. Se hacen llamar cristianos, pero están más interesados en conocer al diablo que conocer al Señor. Dice el Señor, si alguno se quiere gloriar, gloríese en conocerme. Gloríese en que realmente me conoce. Veamos algunas cosas que debemos observar. Mucho ojo con esto. Cuando una persona incita a otra a conocer más de las tinieblas que de la luz, está haciendo lo que dice Deuteronomio 13:6. Mire lo que dice Deuteronomio 13:6. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conocisteis, ni por tradición familiar, dice el libro, sea anatema, no tendrás misericordia de él, lo denunciarás, lo llevarás a la muerte, porque está exponiendo tu alma al infierno. Dios está enseñándole a la gente, a la iglesia, qué es lo que Él necesita que la iglesia sepa. ¿Qué dice la Biblia del diablo? Mire, la intención de Dios no es darnos cátedras acerca del diablo. La intención de Dios es que conozcamos de Él, Padre, Hijo, Espíritu Santo, su obra en la cruz. Entonces, ¿por qué la Biblia habla del diablo? Bueno, habla de forma circunstancial. Por ejemplo, sabemos de la tentación de Jesús porque Satanás estaba allí, pero el centro de la tentación no es Satanás. El centro del texto bíblico de Mateo 4 no es Satanás, es Jesús en victoria. Sabemos de que Génesis 3, Satanás se disfrazó y tentó a la mujer. El tema principal de Génesis 3 no es Satanás, es la caída del hombre. Y así sucesivamente, el caso de Job y todos los pasajes donde de alguna forma hay que mencionar a ese ser de las tinieblas. Entonces está mencionado de manera circunstancial. Ahora, el apóstol Pablo dice que nosotros no debemos ignorar las maquinaciones de Satanás. Pero todo lo que debemos saber del satanismo, está en la misma Biblia. Si yo me salgo de la Biblia para ver cómo es que opera Satanás, cómo es que se dobla la mente, cómo es que Satanás entra en la vida de una persona, cómo actúan los demonios así, ¿por qué Satanás hace esto? Porque, vea, ya usted se está convirtiendo en un satanista. No hay que saber más. Es más, si nosotros habláramos hipotéticamente, los satanistas tienen una especie de, voy a llamarle así, estudio de satanismo profundísimo. Eso es algo extensísimo. Pero a usted y a mí, ¿qué nos importa? Lo que nos interesa es lo que Dios quiere que sepamos y está en la Biblia.
Entonces, cuando se dicta un taller sobre guerra espiritual, taller sobre victoria sobre Satanás, mira qué material están usando. ¿Y quiénes están dictando el taller, el seminario, el simposio, lo que están dictando? Porque a veces estas personas parecen de la luz, pero no lo son. Están hablando más del diablo que de Dios. Y traen un material que tiene mucho de demonología y poco de la palabra de Dios. Cuando tú veas eso, o si tal vez tú eres de las personas que, bueno, mi ministerio es de la liberación. En realidad la liberación no es un ministerio, la liberación es una práctica que debe hacer todo aquel que ha creído en Jesús. El Señor Jesucristo dice, a los que creen en mi nombre, entre las cosas que podrán hacer, dice, echarán fuera demonios. Y punto. Sin tener una conversación acerca de cómo entraste. A ver, demonio, ¿tú cómo te llamas? ¿Y cuál es tu trabajo en la vida de esta persona? ¿Y cómo podrías decirme cómo es el infierno? Cosas como estas se ven cuando no se tiene seguridad de qué es lo que realmente Dios quiere que nosotros conozcamos. Además del hecho de que es algo peligroso. El Señor reprendió al pastor de la iglesia en Tiatira por eso. El Señor no quiere estos maestros que inducen a la fornicación, personas que están en fornicación y así ministran en la iglesia. Ministros, los músicos, los del evangelismo, estas personas están expuestas a un terrible juicio impartido por el mismo Dios por estar jugando con la gracia. Vamos a orar y damos gracias al Señor. Padre, gracias te damos. Gracias por esta palabra. Ayúdanos, Señor, a tener presente lo que tú nos enseñas en tu palabra. Señor, y levanta en tu iglesia hombres y mujeres llenos de tu Espíritu Santo, dispuestos, Señor, a identificar a los falsos profetas y a dar la palabra sana que tú nos has dado por medio de la palabra profética segura que es la Escritura. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.